El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles. Esto es Anunciación TV para dar voz a los líderes sociales de la República Mexicana y que el mundo entero los conozca, que pueda replicar sus modelos institucionales y así todos juntos vayamos haciendo un mundo de paz, un mundo que llena de esperanza. Al menos en México nosotros nos dedicamos a investigar lo que hace la parte amable de México. Y en esta exploración nos encontramos a Iberomed. Iberomed es un grupo que nace de la Universidad Iberoamericana, pero más bien se desprende de la Universidad Iberoamericana y va sirviendo pues a los habitantes de la Ciudad de México cuando tienen algún accidente, algún percance y necesitan ayuda. Está con nosotros la técnico en urgencias médicas Alejandra Vélez Palafox. Ella es directora de Recursos Humanos de Iberomed. ¿Cómo estás, Ale? Buenos días. Bien, Tere, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Platícanos entonces toda la historia de Iberomed y cómo es que ya no es precisamente de la Universidad Iberoamericana, sino una organización independiente. Bueno, Iberomed surge en los 93 por la necesidad. Nosotros estamos ubicados en la Universidad Iberoamericana, pero surge precisamente por la necesidad que había en ese entonces en la zona de que hubiera algún tipo de atención ante las emergencias, ¿no? Porque no hay o no había en ese entonces una atención directa, por lo menos Cruz Roja tardaba demasiado en llegar, entonces el tiempo de atención es muy importante cuando hay un accidente. Entonces, bueno, los chicos de la universidad se dan cuenta de esta necesidad y deciden, estando ellos capacitados por otras instituciones, formar Iberomed. Entonces, bueno, se crea Iberomed como una asociación civil. Entonces nosotros llevamos ya, el próximo año cumplimos 20 años, entonces llevamos ya este tiempo trabajando en lo que es la zona de Santa Fe, sobre todo, Coajimalpa, Puerta Santa Fe, es como nuestra área de cobertura. Es la zona poniente de la Ciudad de México y es complicadísima. Así es, entonces sí es necesario y es muy importante que haya alguien que pueda dar atención a cualquier tipo de emergencia que se llegue a suscitar en la zona, ¿no? Entonces nosotros nos damos a la tarea de cumplir con esto, ¿no? Y ahí mismo se capacitan, ahí toman todos los cursos. Nosotros damos un curso para poderse capacitar como técnicos en urgencias médicas. El curso dura 1 año aproximadamente, teórico-práctico. Durante ese año, bueno, son nada más los sábados, durante toda la mañana que se dan clases. Es una institución militarizada, entonces, bueno, esto es muy importante, sobre todo por la parte de la disciplina, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues más que nada les damos, por ejemplo, el respeto al uniforme. Esa es una de las cosas más importantes que tenemos nosotros, es parte de quién eres como paramédico, ¿no? Entonces, también la condición física, por ejemplo, se les dan 2 horas de ejercicio en las mañanas, porque, bueno, un paramédico que no tenga condición física tiene un serio problema, sobre todo porque muchas veces tenemos que cargar personas, que pues llevarlas, trasladarlas por lugares a veces muy complicados, entonces necesitas tener la fuerza, necesitas la condición para hacerlo, y pues la disciplina, o sea, la disciplina en todo lo que hacemos es básica, o sea, desde cómo vas a atender a tu paciente lleva un proceso de disciplina, entonces por eso es que se le considera militarizada, o sea, realmente lo que hacemos es tratar de inculcar en nuestros alumnos esta disciplina, también este amor por lo que haces, el amor por el uniforme, que es lo que representas, el amor por la gente a la que vas a atender, porque obviamente pues, tienes en la mano la vida de alguien, de la madre de alguien, del hijo de alguien. Entonces esto lleva una responsabilidad muy grande y es lo que queremos transmitirles durante el curso. Entonces, bueno, la primera parte del curso es esto, es toda la parte de teoría, de conocimiento, llevan prácticas entre semana. Todos los sábados 1 año. Todos los sábados durante 1 año, tienen 2 campamentos evaluativos, y ya después de eso, los que se gradúan, porque no todos se gradúan, pueden tener el acceso a la ambulancia, en el que tienen que cumplir con un número específico de servicios, eso quiere decir atender a un número de pacientes, y ya que logran esto, entonces se les hace un examen de certificación y se gradúan ya como técnicos en urgencias médicas. ¿Y todo esto lo hacen mientras están estudiando una carrera en la Universidad Iberoamericana? En la Universidad Iberoamericana o no, o sea, tenemos gente de otras universidades, tenemos chicos de preparatoria, también tenemos, por ejemplo, que es algo muy importante que hacemos nosotros, ayudamos a capacitarse a todas las otras personas con las que estamos en contacto cuando tenemos un accidente, o sea, tenemos compañeros que son bomberos, tenemos compañeros que son policías, o sea, todo el que se quiera capacitar, toda la gente que quiera entrar al curso es bienvenida.
Y si son universitarios, ¿de qué carreras son las que mayormente se apuntan a tomar este tipo de cursos? Pues tenemos de todo. Yo siento que tenemos una tendencia importante hacia los que estudian medicina. O sea, sí hay bastantes compañeros nuestros que son médicos ya o que ahorita están estudiando la carrera de medicina, pero tenemos de todo. La verdad es impresionante, no se limita a una carrera. O sea, la gente como que le gusta ayudar y no importa si son ingenieros o si son psicólogos o si son... Yo, por ejemplo, estudié Relaciones Internacionales. Entonces, si lo piensas en el momento y dices, bueno, ¿cuál es la relación? Va más allá. Yo creo que es más una cuestión de algo que tú quieres lograr como persona y que quieres poder aportar a los demás, y no tanto a una carrera en específico. ¿Y tú trabajas? ¿Tienes tu trabajo independientemente de esta actividad altruista? Así es, y prácticamente todos o estamos o trabajan. Entonces, bueno, realmente todo esto es voluntario, somos voluntarios. Tenemos 2 personas que están contratadas de día, dos técnicos en urgencias médicas, porque obviamente durante el día pues es más complicado para los que trabajan y estudian poder dar la atención y la zona lo necesita. Entonces tenemos a 2 personas que son las únicas 2 personas que tenemos pagadas dentro de la institución, que son los que están dando la atención durante el día. Pero todos los demás, por ejemplo, los cursos que se dan en fin de semana, pues los dan otros técnicos en urgencias médicas, es una actividad voluntaria, o sea, todos lo hacemos porque queremos, porque nos nace. Las guardias que se llegan a hacer nocturnas, por ejemplo, pues las hacemos los que trabajamos o los que estudiamos, que es el momento que podemos dedicarle a estar en la ambulancia, ¿no? Entonces, ¿cuántas ambulancias tienen? Ahorita tenemos una ambulancia, estamos tratando de comprar otra, porque a fin de cuentas, como somos una AC, somos independientes, mucha gente cree que porque estamos en la Ibero, que nos ayuda mucho, nos da un donativo y nos permite usar sus instalaciones para los cursos, para tener la ambulancia, o sea, es una gran ayuda, pero a fin de cuentas, nosotros somos independientes, entonces dependemos de donativos externos. Entonces, el mantener una ambulancia realmente tiene un costo muy alto. Y además una ambulancia para la zona poniente del Distrito Federal es muy poca. Digo, nos apoyamos con otras instancias, otras ambulancias que nos puedan apoyar en el momento en el que se necesita. O sea, nosotros somos, digamos que el primer contacto que van a tener con una ambulancia en la zona, somos generalmente los primeros en llegar, pero si se llega a necesitar el apoyo de alguien más, nosotros lo solicitamos. Entonces, siempre tratamos y procuramos de que haya alguien que pueda dar atención a la zona, que es lo más importante. Ahora, platícanos un poco para prevenir los accidentes de fin de semana. ¿Qué es lo que encuentran ustedes los fines de semana, sobre todo en las noches? Pues, la verdad ahorita creo que ha sido muy importante el cambio que ha generado el alcoholímetro, entonces sí ha habido yo creo una disminución de accidentes por esa cuestión. Sí nos tocan, sí nos han llegado a tocar accidentes de personas que van conduciendo en estado de ebriedad. Yo creo que sobre todo son cuestiones de velocidad, la gente acelera y corre mucho, entonces la zona que nos toca a nosotros también es la autopista, México-Toluca, digo un tramo. Pero ese tramo es el tramo de curvas, entonces nos llegan a tocar accidentes porque la gente, pues digo, también pasa, ¿no? Que se quedan dormidos o que otro llega a golpearlos y entonces hay una volcadura o puede haber un accidente un poco más grave. Enfermos, también nos llegan a tocar personas con algún tipo de enfermedad que necesita atención o traslado. Entonces, pues, se ve prácticamente de todo. De todo se ve. Sí. Pero ¿crees que la población joven, con todo el esfuerzo que hay de convivencia sin violencia, Asociación Civil, alcoholímetro y otros esfuerzos, sí ha mesurado sus conductas de fin de semana? Yo creo que sí. Yo creo que sí hay un cambio, yo creo que también son un poco más responsables, son un poco más conscientes, sobre todo yo creo que los medios de comunicación que ahora ya se preocupan por hacerles saber a los chicos y a los chavos lo que tienen que hacer y cómo pueden cuidarse, sí tienen esa conciencia. O sea, sí hay más cuidado. Además, también, por ejemplo, los papás creo que también se han vuelto un poquito más precavidos en el aspecto de cómo cuidar a sus hijos en ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha habido un cambio importante. Qué bueno. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los miedos que tiene que vencer una persona que pretende ser técnico en urgencias médicas? Son muchos. Yo creo que es un gran reto personal, sobre todo. Tienes que conocerte a ti mismo en todos los aspectos, o sea, tienes que saber qué cosas puedes, qué cosas no puedes. O sea, nos han tocado compañeros que les daba miedo a la sangre y dices, bueno, pues vas a estar en contacto con eso, ¿no? Entonces, poco a poco son miedos que vas venciendo. Yo creo que tiene que haber una preparación psicológica también importante, personal, de lo que te puedes encontrar, del tipo de accidentes a los que vas a llegar. Hay veces que es muy duro,
que es muy difícil, pero en el momento te tienes que mantener muy centrado y tienes que ser muy objetivo de lo que estás haciendo y de lo que tienes que lograr con tu paciente, ¿no? Es parte de la preparación que nosotros damos, por eso es que te decía, no todos se gradúan. Parte de la preparación que nosotros damos es tratar de lograr llevarlos a un punto de, pues sí de estrés, porque estar en la calle y atender a un paciente es muy estresante, entonces tratar de llevarlos a sus límites para que cuando se enfrenten a un paciente real, pues tengan la capacidad de lidiar con eso. Entonces, yo creo que son muchos y depende mucho, depende de las circunstancias. Hay mucha gente que, por ejemplo, decide estudiar la carrera de técnico en urgencias médicas porque ha tenido algún problema con un familiar y no supo qué hacer en ese momento. Entonces, desde ahí es enfrentarte a que puede volver a pasar que te encuentres con lo mismo que le pasó a tu familiar y tienes que reaccionar y tienes que actuar de la mejor manera. Entonces, creo que son muchas las circunstancias que se puede enfrentar uno durante este proceso de aprendizaje. Ahora, como institución, ¿cuáles son las necesidades que ustedes tienen? Porque es el momento de decirlas. Pues realmente nosotros, sobre todo queremos tener más voluntarios. Yo creo que el hecho de mientras más gente quiera comprometerse con esto, es mejor. O sea, en México no hay una conciencia real de los primeros auxilios y no me refiero tanto a la cuestión de ser un técnico en urgencias médicas. O sea, los primeros auxilios desde el momento en el que se origina el accidente, ¿no? El qué hacer en ese momento. No hay esa conciencia, no hay esa preparación. Son pocas las escuelas que deciden a sus estudiantes darles la posibilidad de tomar ese tipo de cursos o de darles esa preparación. Creo que, por ejemplo, ahora también ya en lo que son los corporativos en general tienen un poquito más esta conciencia y dan cursos, pero no era algo muy común en México. Entonces, nosotros, el curso tiene un costo. No es gratuito, porque también nosotros necesitamos algún medio para poder seguir dando los cursos, mantener la ambulancia. Entonces, mientras más gente se quiera inscribir a nuestro curso, mejor. También tenemos una necesidad económica, es cierto. Queremos comprar otras ambulancias, queremos tener en muy buenas condiciones la que tenemos ahorita. Muchos de nosotros, por el mismo gusto de estar en la ambulancia, hacemos donativos personales. Entonces, sí necesitamos que la gente nos ayude, que nos apoye, pues si es necesario el material, nosotros no cobramos nada, ante la atención no se cobra nada, si hay un traslado no se le cobra al paciente, entonces cualquier tipo de donativo es más que bien recibido. Muy bien. Ahora, ¿necesitarían apoyo jurídico para acompañar al paciente si va solo en su coche, tiene un accidente, necesita una atención urgente? Y por otro lado están los dueños de los otros coches, los conductores, discutiendo asuntos legales con alguien que no puede responder. Bueno, después de un corte nos explica. Claro. Volvemos.
Platicamos y con alegría con una representante de Iberomed. Ella es estudiante, bueno, ya trabaja, ya te titulaste, ¿verdad, Alejandra? Alejandra Vélez Palafox, que nos platica pues esto que llena de entusiasmo a los jóvenes. De pronto grupos de amigos se integran a tomar los cursos de Iberomed, se suman al voluntariado y comienzan a trabajar, ¿no? Ahora, yo te preguntaba si entre este equipo de apoyo de puros técnicos en urgencias médicas no haría falta algún apoyo jurídico para defender los derechos humanos de las víctimas de un accidente a quienes ustedes atienden. ¿O eso lo resuelven bien las autoridades en México? Bueno, realmente nosotros, nuestra labor es atender al paciente. La prioridad es la vida de nuestro paciente, que esté bien. En muchos casos ni siquiera se necesita un traslado, pero pueden tener algún tipo de lesión que necesita que se le atienda. Entonces, nosotros no nos metemos en el aspecto legal. Más bien el aspecto legal en el que nosotros procuramos es dentro de nuestro mismo trabajo, ¿no? Dado que nos pueden tocar, por ejemplo, casos en los que haya sido, pues no sé, un apuñalamiento o que haya un herido de bala. Pues en esos casos sí nosotros tenemos que tener mucha atención sobre cómo damos nuestro servicio, desde cómo encontramos a nuestro paciente cuando llegamos, quiénes están en la escena cuando llegamos. Por ejemplo, sí es importante que esté la policía, el tipo de atención que nos dan, el apoyo que nos dan. Todo ese tipo de cosas para nosotros es muy importante. Nosotros, por ejemplo, contamos con ahorita la ayuda de un abogado que también es técnico en urgencias médicas, que es parte de nuestra mesa directiva, por ejemplo. Entonces, nosotros sí tenemos mucha atención en todo este tipo de aspectos, pero durante la emergencia realmente no es algo que a nosotros nos atañe. Porque tú vas a hacer caso omiso de cualquier exigencia de cualquier policía. Si es preciso llevar al paciente al hospital, lo vas a llevar, diga lo que diga el policía. Si el paciente lo necesita, o sea, si el paciente es un paciente de prioridad, que tenga que estar lo antes posible en un hospital, realmente, o sea, por lo menos a mí no me ha tocado, no sé si a otros de mis compañeros les haya sucedido, pero a mí no me ha tocado que nos digan, oye, no te lo puedes llevar, no nos ha pasado. O sea, si el paciente se tiene que trasladar, nos lo llevamos, probablemente nos siga una patrulla y se quede en el hospital ya con él, pero en el momento nosotros realmente la atención primaria es por la vida y la seguridad del paciente. Y esto es respetado general en todas las autoridades. Sí, claro. Así es. Ahora, ¿te has encontrado que cada vez más conductores llevan seguro de gastos médicos mayores o seguro de automóviles? Depende a quién atiendas. Realmente depende mucho. También depende, no sé, por ejemplo, el seguro de automóviles sí es común, pero por ejemplo, si nos toca alguna persona, un peatón que es atropellado, puede ser muy complicado. O sea, depende si en su trabajo tiene seguro o no tiene seguro, o ahí sí depende. Entonces, no es como, no lo tenemos así como clasificado de si ha habido un incremento o no. Realmente depende de la persona. Y ustedes los cuidan del saqueo, porque eso se da mucho aquí en el DF. Hay un accidente y les vacían las carteras, les sacan todo lo que hay en la bolsa mientras llega la ambulancia. De hecho, bueno, lo que pase antes de que nosotros lleguemos realmente no es responsabilidad nuestra. Y cuando nosotros llegamos, si el paciente, por ejemplo, está consciente y trae sus pertenencias y hay un familiar, nosotros automáticamente le pedimos al familiar que él se haga cargo. Es más, nosotros ni siquiera tocamos las pertenencias. O sea, si el familiar puede sacar la cartera de la bolsa del paciente, él directamente va y la saca. Es más, dentro de nuestros partes de servicio, donde apuntamos todo lo que sucede durante la emergencia, se le pide al paciente o al familiar que escriba él mismo que no se tocaron las pertenencias, para que no haya ningún tipo de problema respecto a esto, ¿no? Claro, pero si lo llevas a un hospital, tienes que... Si estás solo, nosotros lo que intentamos hacer es no tocar las pertenencias, o sea, si no tenemos por qué tocarlas... Pero se entrega el reporte de que el paciente llegó a tal hospital y que con llegó todo solo, eso. que llegó inconsciente... Sí, que llegó con su cartera y que llegó con... Pues no sabemos, porque no revisamos. Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, si trae una chamarra, está inconsciente y necesitamos quitarla, la cortamos. Entonces, no vamos a revisar si en la chamarra venía la cartera o traía algo, no. O sea, nosotros únicamente lo quitamos. Y la cortamos meten en bolsa y la entregan. Y entregamos las cosas, exacto. Mira. Sí. A ver, ¿alguna situación difícil que te haya tocado vivir? Pues yo creo que algo que es muy difícil dentro de esto es sobre todo cuando nos toca atender a algún... A mí, por ejemplo, los niños me cuestan mucho trabajo, me causan mucha angustia, me preocupa ver a un niño sufrir. Pero otra cosa que yo creo que también es muy dura es cuando nos llega a tocar algún accidente en el que falleció alguna persona. Es muy difícil, sobre todo cuando son chavos. Me han tocado accidentes vehiculares en los que te das cuenta que
el conductor era una persona de 20 años, entonces yo creo que es muy difícil. Y cuando te toca, por ejemplo, que esté un familiar y tener que lidiar con la pena y el dolor de la pérdida de ese familiar, es algo muy difícil. Sí, yo creo que es de las cosas más duras que te toca tener que... ¿Y están ustedes preparados para acompañar en un duelo emergente? Sí, nosotros de hecho como parte de nuestro curso tenemos una parte de psicología en la que se analiza toda esta parte, ¿no? O sea, el cómo tratar con el duelo, cómo entre nosotros también, cómo nos vamos a ayudar cuando eso pasa, porque obviamente la primera vez que te toca eso es muy distinto a la quinta vez que te toca enfrentarte a un paciente que ha fallecido. Entonces aprendes un poco cómo ir lidiando con estos problemas y cómo tratar de ayudar a los nuevos técnicos en urgencias médicas, o en este caso se les llama cadetes en prácticas cuando acaban de entrar o de poder usar la ambulancia. ¿Cuáles son los permisos oficiales que ustedes tienen que tramitar para poder funcionar? Bueno, nosotros estamos dados de alta ante la Secretaría de Salud, estamos ante la Secretaría del Trabajo, también para poder dar los cursos como instructores tenemos que estar dados de alta. Por ejemplo, nuestros operadores todos deben de tener licencias tipo E para poder manejar las ambulancias, pues prácticamente... Todas las instancias tenemos que estar registrados. En el aspecto legal, por ejemplo, nosotros también traemos nuestras formas de consentimiento para los pacientes, ¿no? O sea, o el deslinde de responsabilidades también para nosotros. Nuestras partes están generadas para que cuando llegamos y tenemos algún caso con el Ministerio Público o que vaya a tener que llegar al Ministerio Público, vamos y nos lo tienen que sellar. Entonces, pues todas las regulaciones se cumplen, cabalmente. Y precisamente estas son las regulaciones que debemos detectar en aquellas otras ambulancias que se paran en las esquinas a botear. Sí. Que si dices, oye, ¿y será que son paramédicos? Sí, muchas ¿Será veces... que tienen autorización y van con el bote a pedir donativos a los semáforos? Así es, muchas veces ni siquiera están capacitados. Lamentablemente eso pasa en México, que hay gente que pues agarró, se compró una camioneta, la adapta y llegan y ya son una ambulancia, y muchas veces el personal ni siquiera tiene el conocimiento necesario, suficiente para poder atender de la forma correcta a un paciente, y pues sí, los vemos de repente boteando en las esquinas, ¿no? Nosotros nos pasa que de repente los vemos cuando pasamos y dices, híjole, o sea, ¿realmente sabrá o realmente será un técnico lo suficientemente bien capacitado para realizar esa actividad? ¿Y estarán certificados ante la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud y todas las instancias? Hay de todo, en México hay de todo. Y muchas veces, por ejemplo, también pasa que llegan ellos, toman al paciente, lo trasladan y cuando llegan les cobran. Y los pacientes no tenían una idea de ni cuánto, ni cómo, ni qué les iban a cobrar. Entonces eso también pasa mucho. Entonces sí hay que tener precaución. Si va un familiar con ellos, que pregunte, les pregunte si va a tener un costo su traslado. A lo mejor no tienen para pagar el traslado. Entonces es importante que la gente también sepa, ¿no?, qué tipo de atención se puede encontrar. Muy bien. ¿Tienen ustedes alianzas con otras instancias, por ejemplo, los técnicos de la Cruz Roja Mexicana, la población joven de paramédicos? Pues realmente nosotros tenemos una colaboración directa. Muchos de nuestros técnicos en urgencias médicas también son técnicos en la Cruz Roja. Cuando se necesita siempre hay un apoyo, siempre hay una relación cercana. Si llegamos a un accidente, el trabajo es colaborativo. También además, por ejemplo, de Cruz Roja tenemos una muy buena relación con lo que es policía, con Protección Civil. Es muy importante siempre tener ese contacto con ellos, de Coajimalpa, con las delegaciones, con Álvaro Obregón. Es muy importante las redes que vamos teniendo con todos los demás involucrados cuando hay un accidente, ¿no?, como bomberos. Ante desastres naturales, ¿qué participación tienen ustedes? Pues realmente nosotros siempre nos hemos enfocado en la zona de Santa Fe, pero en caso de que se necesite, nosotros estamos a la disposición, y lo que se necesite siempre tenemos la voluntad de ayudar, y en el momento en el que nos llamen estamos listos y preparados para poder... ¿Lo han hecho ante las inundaciones, ante los terremotos? Que yo sepa, no. Digo, yo tengo 3 años de haber entrado a la institución y no creo que hayamos tenido alguna atención directa en algún tipo de desastre, la verdad no lo sé. Pero es porque no los han llamado, quizás. Exacto, no, en el momento en el que se nos llame, ahí estamos. Por ejemplo, hace poco, no sé si supiste del incendio que hubo en Santa Fe en uno de los edificios,
pues inmediatamente se prestó la atención. La Ibero, por ejemplo, ahí nos ayudó mucho, estuvo Cruz Roja, se usó el estacionamiento de la Ibero para poder bajar los helicópteros. Entonces, siempre en cualquier caso donde sea, si se necesita el apoyo de Iberomed ahí va a estar para ayudarlos. Muy bien, Alejandra, te agradezco mucho que hayas estado acá, tus datos han estado en pantalla, así muchas que gracias. Seguramente se pondrán en comunicación contigo nuevos voluntarios, donantes potenciales que quieran conocer más tu labor y que quieran participar. Esperemos que Porque sí hace falta, quienes conocen la zona poniente de la Ciudad de México, sí hace falta, una ambulancia es muy poco y la disposición de ustedes es muy grande, así que solo faltan recursos económicos para seguir adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista